paranormal. Yo soy Nev y lo único que quiero es asustarte. Yo vengo de ancestros africanos donde se practicaba la magia. El día de mi nacimiento, mi abuela, quien era bruja, me consagró a los espíritus. Yo crecí con miedo, sintiendo que alguien siempre me observaba. Mi familia constantemente traía gente a la casa para hacer trabajos. Yo era atacada por espíritus. Ellos me golpeaban y yo no podía hacer nada para defenderme. En una ocasión, cuando estaba completamente sola en casa, vi a un perro negro. Aunque suene increíble, recuerdo que el perro me habló con una voz de hombre. A los 7 años me llevaron con mi abuela. Una noche me vistieron con un traje y me pusieron delante de una mesa llena de sacrificios. Yo podía oír las risas de las entidades mientras había gente palmeando. Yo no sabía que me estaban consagrando como la sucesora de mi abuela. Mi abuela me decía que yo fui predestinada para ser sacerdotisa. Así fue como me empezaron en el espiritismo, donde aprendí a invocar a los espíritus de los muertos, espíritus del aire, del mar, etc. Cuando tenía entre 9 y 10 años, varias entidades se apoderaban de mí, aún mientras yo estaba en la escuela. Esas entidades me hacían dibujar cosas espantosas, pero yo no podía culpar a las entidades, pues nadie me creería. Esa situación provocó que me refirieran a un exorcismo. Ahí fue la primera vez cuando me hablaron de Dios, un Dios bueno que amaba a todos. Tuve un momento de reflexión, pues crecí sintiéndome menos, diferente, sintiendo rechazo hasta por mi propia familia y la sociedad, al ser yo la única hija de piel oscura. A los 13 años, yo ya trabajaba con poderes psíquicos. Yo trabajaba con el control de carácter, de la mente, de lo emocional y hasta control de las finanzas. Una vez llegué a un templo donde entré y el sacerdote estaba de espaldas. Cuando él sintió mi presencia, se volteó y me saludó, pero yo caí desmayada y cuando desperté ya era el otro día. Él me dijo que un espíritu poderoso tomó posesión de mí, el cual hizo que yo ingiriera sustancias y aguardiente. En otra ocasión me desperté en medio de la noche y miré en la puerta. Había un hombre de negro, pero su sombra estaba sobre mi cuerpo. Yo no podía ver su cara, hasta que una vez tuve el valor de preguntarle, ¿quién eres? A lo que él respondió, yo soy el diablo. Sentí como más y más espíritus se apoderaban de mí. Al mismo tiempo, empecé a sentir más y más odio contra mi familia. Tenía deseos de violencia contra la gente, incluso contra mi propia madre por ser blanca. Yo pensaba que un día iba a tener tanto poder como para poder destruir a cualquiera. Una noche, en una sesión de magia negra, donde se invocó al príncipe de los espíritus,
vi a un hombre entrar, un hombre muy hermoso, pero cuando me miraba, mi cuerpo se sentía tan débil. De repente vi cómo ese hombre se manifestó en la bruja mayor, la cual vestía todo de negro. Vino a mí y me dijo: yo te escogí desde que naciste y quiero que hagas un pacto eterno. En la magia negra se puede destruir un hogar, puedes cambiar la orientación de un hombre, puedes destruir un negocio o un gobierno. Yo tenía el deseo de llegar a ser la sacerdotisa más grande de mi país. Yo me llegué a preguntar, ¿por qué es que mi poder siempre es negativo? Yo podía enfermar a la gente con tan solo pensarlo. Yo podía dar órdenes a través de la telepatía. A veces mi madre me decía que me parecía al diablo. Yo consideraba al diablo como mi dueño, como alguien que me hacía favores, alguien que tenía poder sobre mí. Muchos políticos, artistas y gente muy importante venían a la magia negra. Venían dispuestos a entregar lo que sea por obtener la gloria y la fama. La parte sacrificial de esto es muy cara, pues vi a las entidades hacer favores, pero se lo cobraban el doble. Una vez, alguien vino a pedirnos desvivir a una mujer evangélica. Fue la primera vez que escuché hablar sobre el Evangelio. Esta mujer nos pedía desvivir a su vecina porque ella oraba a Dios y decía que nuestros espíritus eran demonios. Yo estaba decidida a destruir a esa mujer. Cuando el príncipe de los espíritus dijo: no podemos hacer nada porque esa mujer tiene un espíritu superior a mí. Yo me preguntaba, ¿quién es ese espíritu superior? Entonces, concluí desde mi ignorancia que los evangélicos deben ser los brujos más poderosos. Después de esto, participé en la desvivisión de un empresario. Nosotros invocamos a espíritus de muerte. Se les da un pago a través de sacrificios, ofrendas de humanos y animales, y ellos completan el trabajo. Yo misma oí decir al príncipe de los espíritus que él podía desvivir a quien sea, pero primero se le tenía que traer un pago. Yo decía dentro de mí, si alguien le trae un pago, entonces él me puede desvivir a mí también. Llegué a un punto que decidí que ya no quería volver a practicar la magia, pues estaba cansada. Decidí agarrar todos mis objetos, mis trajes, mis altares y todo lo que se usa para el espiritismo y tirarlos a un río. Pensé que de esta forma me podría deshacer de todo, pero cuando llegué a mi casa y entré a mi cuarto, ahí estaba él esperándome, el príncipe de las tinieblas materializado, enfurecido y lleno de odio. Me dijo: tú me perteneces, a mí nadie me abandona. Si quieres dejarme, te llevaré al infierno. Yo creía en la reencarnación, lo cual es parte de nuestra doctrina, y me enfrenté a él, pues me sentía poderosa. Todavía no había entendido que los poderes que yo tenía no eran míos, sino que venían de él. Le dije: nunca más quiero volver a hacerle daño a alguien. Entonces pude verme a mí misma en mi cuarto sin vida sobre la cama. Él me tomó del cuello y me dijo:
te llevaré al infierno. Enseguida, el piso se abrió un abismo, un túnel horrible donde yo caía. Me acordé en ese instante que había un espíritu superior al príncipe de los espíritus. Yo le clamé y vi algo como un rayo de luz que cayó sobre mí, y al instante el príncipe de los espíritus me soltó. Después de una semana de este enfrentamiento, mi niña de 1 año falleció sin razón. Sentí que eso fue mi pago por toda la maldad que cometí por más de 20 años en el ocultismo. A la siguiente semana, mi mamá fue diagnosticada con TBC avanzado. Al llegar a mi cuarto, el príncipe de los espíritus se me presentó nuevamente y me dijo: yo quiero tu sangre, quiero tu alma. Yo le dije: mi mamá no tiene nada que ver con lo que yo hice. Él me respondió: yo voy a destruir a toda tu familia y después te llevaré a ti. Le pedí misericordia, pero él me dijo que entregue mi vida por la de mi madre. Me dijo que podía tirarme de un puente o meterme debajo de un tren. Yo preparé todo para mi entierro. Dejé dinero y una carta de despedida. Tenía planeado salir por la mañana a la estación del tren para entregar mi vida y así salvar la vida de mi madre. Esa noche, como pensé que sería la última, no quise dormir. Me preguntaba para qué había nacido. Mi vida no tenía ningún propósito. Tenía tantas preguntas. Ya entrada la madrugada, escuché una voz que me decía que había un Dios todopoderoso. Yo me asusté, pues conocía muchos dioses, entidades, espíritus, y pensé que si había un Dios todopoderoso, no le gustaba a la gente como yo, que había cometido tanta maldad. De nuevo escuché una voz que me decía que hay un Dios todopoderoso que me ama así como yo soy. Entonces empecé a llorar como un niño. ¿Cómo me gustaría que sí hubiera un Dios que me ama a pesar de todos mis errores y mi oscuro pasado? Mientras yo lloraba, vi una luz tan potente que me cegaba los ojos. Yo siempre había tenido una conexión con el mundo espiritual. Había visto muchas cosas, pero nunca había conocido algo así. Yo quería ver, pero mis ojos no soportaban la luz. Yo caía y mi cuerpo se retorcía en el suelo como una culebra. Al mismo tiempo, escuchaba a los demonios cómo se reían y decían insultos y blasfemias. Ahí comprendí que estaba poseída por demonios. Le reclamé a Dios por qué me permitió venir al mundo si solo vine para sufrir, para hacer maldad, y ahora lo estaba pagando con mi cuerpo. Yo había escuchado que Dios tuvo un hijo que sufrió por salvar a la humanidad. Yo le reclamaba y le decía que yo había sufrido más que su hijo. En ese momento fui levantada del piso. Tuve una visión donde fui llevada a un lugar que parecía una plaza llena de gente donde todos gritaban. Las mujeres estaban vestidas con vestidos como de otra época, y me abrí camino para mirar más al fondo, pues todos gritaban y yo no podía ver lo que estaba pasando. Vi a muchos soldados romanos y un hombre sentado en una silla. Tenían a un hombre atado a un poste. El hombre sentado en la silla preguntó:
¿Qué haré con Jesús de Nazaret? Yo nunca había escuchado este nombre. La gente decía, crucifícale. Yo no entendía qué hacía ahí y qué tenía que ver con ese hombre. Cuando empiezo a mirar alrededor, vi a todos mis compañeros del ocultismo y espiritismo, toda la gente mala con la cual yo me había asociado antes, estaban ahí, pidiendo que le crucifiquen. Vi cómo lo golpeaban de manera tan cruel e inhumana, mientras la gente palmeaba y se reían. Luego el resto de la gente lo golpeaba, le escupían, lo pateaban. Aquel hombre quedó desfigurado, ya ni parecía humano. Yo quería defenderlo. Yo gritaba desesperadamente para que pararan de herirlo. Él abrió sus ojos y me miró directamente. Me miró con ojos de amor y misericordia. Yo no podía hablar, solo lloraba. Él me dijo, yo sufrí todo esto por amor a ti. Ahí supe que Él me conocía y me amaba. De repente abrí mis ojos y regresé de la visión. Caí de rodillas e hice una oración a un Dios que yo no conocía. Sentí tanta vergüenza por todo lo que había cometido en el pasado. Sentía que mi vida no valía ni un centavo, pero le dije que lo que me resta de vida se lo entregaría. Cuando me levanté del piso, yo ya no era la misma. Yo sentía paz. Los demonios se habían ido. Corrí hacia la cocina. Ahí estaba mi madre. Le dije, Dios existe. Ahora me dedico a ir por todas partes, compartiendo mi experiencia de cómo Dios me rescató del mundo de tinieblas donde yo vivía. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.